¿de dónde vienen los agentes limpios? ¿Saben? Hace algunas semanas un cliente me decía, íbamos manejando hacia una hidroeléctrica a ver justamente 28 sistemas de supresión que se iban a meter en una hidroeléctrica al norte de México. Entonces me decía, oye, Inge, antes de los agentes limpios, ¿qué existía? ¿Qué existía antes del FM200, del Écaro 25, todo eso? Antes de eso, ¿qué existía? Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad o si a algunos de los de aquí presentes les tocó diseñar con este agente que se llama halón, los dichosos halocarbonados. Pues miren, sucede que pasaba que por ahí del 1947, la Armada de Estados Unidos tenía un problema en sus aeronaves, amigos. Este problema era que los gases resultados del depósito de combustible salían del depósito y se acumulaban dentro de la aeronave. Formaban una atmósfera pues bastante rica que podía provocar un incendio o la explosión. Eventualmente había explosiones en pleno vuelo de sus aeronaves. Entonces buscaban un agente que les pudiese ayudar a suprimir cualquier tipo de incendios o cualquier tipo de atmósfera que pudiese provocar un incendio o una explosión. Entonces encontraron, después de ciertas investigaciones, buscaban estos elementos químicos o estos elementos, componentes químicos, y encontraron que el halón 1211 y el halón 1301 eran los elementos que ayudaban a controlar cualquier tipo de conato de incendio, ¿no? Ustedes se preguntarán, oye, pues, ingeniero, ¿qué es el halón, el 1211? Pues más o menos para quien los quiera tener ahí dentro de su brevario, el halón 1211 no es otra cosa más que el bromoclorodifluorometano, coloquialmente conocido como halón 1211, y el halón 1301 era el bromotrifluorometano. Entonces no era otra cosa más que químicos que a alguien se le ocurrió mezclarlos y encontró que esto ayudaba a extinguir incendios, ¿no? Entonces, posterior esto fue para 1947, posterior a esto, para la época de la década de los 60, componente ya era muy utilizado como un método, decían, pues era un método muy efectivo de supresión de incendios, tanto en la aviación militar, como había sido objeto de estudio, se utilizaba para esos cuartos de computadoras. Imagínense, en 1960, la década de los 60, las computadoras pues eran unos cuartos monstruosos, ¿no? Entonces eran equipos muy caros, muy sofisticados, y para prevenir esas altas temperaturas y esos incendios que eventualmente había, pues utilizaron en esos cuartos de computadora este agente, ¿no? Y también en los centros de telecomunicaciones, imagínense también en esa época donde apenas iban comenzando las telecomunicaciones, las redes y demás, entonces era importantísimo cubrir. Aquí ya les voy dando algunos tips, algunas notitas de que era importantísimo cubrir este tipo de instalaciones por resultar ser muy caras, amigos. Eran muy caras, entonces decían sobre todo los norteamericanos, oye, no me puedo dar el lujo de estar perdiendo toda la instalación, entonces por eso es que crearon el ALON, el 1211 y el 1301. Con el tiempo, amigos, ¿qué sucedió? Viene el protocolo de Montreal. No sé si ustedes en algún momento han escuchado hablar un poco ay, se me fue este nombre de este personaje, un químico mexicano, premio Nobel de Química, por ahí de 1980 y tantos, premio Nobel de Química, se me fue el nombre, ahorita se los paso el dato. Pero esta persona, este químico mexicano, encontró, dentro de su investigación, encontró que los gases halogenados, o sea, el halón más otros componentes como el 1211, el 1301, provocaba un Perdón, Mario Molina. Sí, Mario Molina, efectivamente. Muchísimas gracias por ese dato. Justo Mario Molina, en conjunto con otros químicos, encontraron que los halógenos eran aquellos agentes que provocaban un desgaste de la capa de ozono. Entonces, porque pues obviamente se había utilizado tanto desde la década de los 60 para atacar incendios, que llega a 1987, septiembre 16, y Mario Molina impulsó mucho un tratado que impedía
uso de sustancias por ser responsables de la degradación de la capa de ozono. Para 1989 entra en vigor ese tratado para prohibir el alón, el uso del alón, ¿no? Y posteriormente, como ya había, hasta más o menos esa fecha se registraba, hasta más o menos inicio de los 2000 se registraba que había aproximadamente entre 70 y 80 mil sistemas a nivel mundial instalados con alón. Entonces decían, el protocolo de Montreal dijo, ¿sabes qué? A partir del 1 de enero de 1989, toda industria dejará de utilizar este alón por impactar en el cambio climático y solamente utilizará tendrá un periodo de tiempo de algunos años que se dio por ahí para poder resurtir los sistemas que actualmente estaban existentes, en lo que eventualmente pues se generaban nuevos descubrimientos o nuevos avances tecnológicos que permitieran utilizar otro sistema que no fuera el alón. Entonces, en resumen, amigos, sí les puedo decir con total vehemencia y firmeza que el calentamiento global, resultado con Mario Molina, con toda esa investigación que hizo del calentamiento global, esos huecos en la capa de ozono, ese desgaste que hubo en el Polo Norte justo, fue resultado del uso del alón para sistemas de supresión, que era básicamente el único uso que se le daba. Entonces, el intentar buscar una solución para apagar incendios en esa época impactó en un cambio climático bastante fuerte y por eso el protocolo de Montreal, ¿no? Entonces, todos los diseñadores de esa época de sistemas de supresión que utilizaron alón son los responsables de que esa capa de ozono se haya visto perjudicada por esos años, ¿no? Entonces, desde ahí empezó mucho tema con el protocolo de Montreal, con el tema de cambios climáticos y el tema del control, le pusieron un ojo muy fino a estos sistemas de agentes limpios, ¿vale? Para ese entonces, las mayores aplicaciones eran en la Armada de Estados Unidos, la industria aeroespacial, la petroquímica y las telecomunicaciones. Actualmente yo les podría decir que básicamente son las mayores aplicaciones también, si le incluimos un poquito sites de cómputo que están muy de moda acá en México, al menos los centros de datos, los data centers, este tipo de aplicaciones son muy importantes también, ¿vale? Entonces, bien, entonces, posteriormente a ese alón, al 1301, que era el más utilizado, el bromotrifluorometano, que era el componente químico más utilizado, pues llegó una batalla entre las diversas marcas por poder determinar cuáles eran los mejores agentes, ¿no? Entonces nos vamos de abajo hacia arriba, que fueron el orden en el que fueron apareciendo. Ansul se le ocurrió la idea de patentar Inergen, que todavía hasta la fecha llego a ver algún Inergen por ahí de la primera parte de la década pasada. Me tocó mucho hacer estos diseños. El nombre químico es el IG541, que ahorita les paso qué significa cada uno de estos agentes químicos. Por acá tenemos posteriormente KIDE. Se le ocurrió el argonite, la dichosa argonita, su elemento, su componente químico es el IG55 y posteriormente, pues DuPont entró a la carrera aquí generando el Écaro 25, es un nombre comercial, que era prácticamente es un hidrofluoroetano, básicamente en especial es un pentafluoroetano que era utilizado justo para extinguir incendios y posteriormente pues obviamente los desarrollos fueron avanzando y DuPont mismo sacó el FE13 que para cada uno de ellos hay diferentes aplicaciones. Igual un fluoretano que se utilizó mucho hasta la fecha. Pues, en menor medida existe el F13, los más comunes es Écaro 25, Novec, FM200 y ahora está tomando mucha fuerza Fluoro K. Después 3M sacó por ahí de fines de la primera década de este siglo, Novec 1230, que esta no es otra cosa más que una fluoroquetona,
Y posteriormente, pues la competencia dijo DuPont, no, pues yo era el fuerte aquí con mis Écaro, con mi F13, pues no me quedo atrás, sacó FM200 que vino a prometer mucho. Este agente químico, igual era un heptafluoropropano, que la diferencia con este FM200 es que era muy versátil, muy versátil en sus diferentes tipos de aplicaciones. Se podía utilizar para centros de cómputo, para cuartos de máquinas, diferentes opciones, ¿no? Más amplias que todos los demás agentes, ¿no? Y llega por ahí de 2014, 2016, una restricción más a las fluoroquetonas, porque dicen, ¿sabes qué? Empezaron a decir en Protocolo Montreal, los que regulan todo el tema ambiental, dijeron, oye, es que estos les llamas agentes limpios, pero realmente sí estás contaminando, ¿no? Entonces hubo una campaña de desprestigio muy fuerte hacia el Novec 1230 y ¿qué hizo 3M? Pues mañosamente, si se dan cuenta por aquí en el nombre químico, la fluoroquetona no cambia, amigos. Simplemente quitaron guiones. Como nombre químico lo ofrecen como FK o lo pueden encontrar como KF también, 5112. Y su nombre comercial ahora le ponen Fluoro K, el fabricante mismo 3M. Si ustedes han tenido oportunidad de diseñar sobre Fluoro K, sistemas de Fluoro K o sistemas de Novec, podrán ver que prácticamente, amigos, los sistemas son idénticos, ¿no? En todo caso, pues cambian números de parte, pero ya ahí nos metemos en un tema comercial que digo, no es parte de este curso, pero las diferentes marcas, digo, a final de cuentas, debo decirles que este taller no está enfocado en alguna marca, está enfocado en ver pues prácticamente los agentes, ¿no? No quiero decirles este nombre químico, oigan, hoy vamos a hacer un prediseño sobre el pentafluoretano, ¿no? O sobre la fluoroquetona, o sobre el heptafluoropropano. No, nos vamos a basar sobre esto, ¿no? Porque a final de cuentas los clientes, sus clientes, les piden, oye, yo quiero un diseño con FM200, yo quiero uno con un Novec, yo quiero uno, métele Écaro, o yo quiero, pero mira, ¿sabes qué tiene? Yo tengo Inergen. Entonces, sobre eso vamos a trabajar, ¿vale? Sobre estos nombres comerciales. Ya el fabricante, pues es lo de menos. Pero ¿a qué voy con esto? Que Fluoro K ha sido una actualización, un cambio de nombre. Acá le decimos en México, es el mismo gato, pero revolcado, ¿no? En el tema de que realmente es el mismo agente, es el mismo químico, el mismo precursor. Cambiaron ahí algunos temas de radicales libres para supuestamente hacerlo un poquito más amigable con el medio ambiente, pero pues, resulta que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver también una parte, sobre todo boletines que emite NFPA, mismo NFPA, o emiten fabricantes sobre la disponibilidad de cada uno de estos agentes, amigos, porque eso es importante. Ustedes deberían tener la capacidad al finalizar este curso de poder decirles a sus clientes o sus usuarios finales, ¿sabes qué? Si quiere alguien un Novec 1230, decirles, oye, mira, es que pasa esto, NFPA bajo, y también los fabricantes han dicho que Novec estará disponible pues algunos cuantos años más en el mercado, pero si quieres, tu sistema te va a durar 15 o 20 años, pero si quieres conseguirlo, tienes una descarga en 15 años más, híjole, seguramente no vas a poder encontrar ya una sustitución. Te recomiendo que utilices algún otro tipo diferente de agente, ¿no? Entonces, para esto, este criterio es el que deberemos tener al final de estos cursos, ¿no? Al final de este taller, para determinar qué agente utilizar dependiendo de qué condiciones, eso sí es importantísimo, pero también qué agente utilizar dependiendo qué tanta o qué tanto tiempo de vida le vamos a dar al cliente o le vamos a dar al sistema del cliente, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, amigos? Si todo está bien, si no tienen dudas, comentarios, si no, continuamos avanzando, ¿vale? Bien, entonces, antes de entrar, quiero hacerles un énfasis que llegará un punto en las sesiones donde nos enfocaremos de manera breve con cada uno de estos agentes, ¿vale? Eh, a ver concentraciones de diseño, a ver presiones de descarga,
tiempos de descarga, las concentraciones mínimas, concentraciones máximas, porque todo esto es diferente para cada uno de los agentes, ¿sale? Sí, las condiciones cambian. Entonces nos meteremos un poco a esto porque la norma nos dice, oye, pues tu concentración